Bien, continuamos con las clases de laboratorio 2, servicios para licenciatura en geofísica. Bien, como anteriormente les había explicado, ¿verdad? Este curso va a tener 3 unidades. La primera unidad es de fundamentos de electricidad, porque este curso pues en un 90% va a ser de electricidad, ¿va? Tal vez algún 10% mencionemos algunos dispositivos electrónicos, pero ya electrónica ahí es una especialidad, ¿verdad? Entonces se supone pues de que a través de esta materia se van a dar fundamentos de conocimiento técnicos de la electricidad, ¿va? Porque no vamos a ahondar mucho en el análisis más conceptual y matemático de todo esto, sino que más práctico que teoría profunda. Sin embargo, pues los fenómenos son los mismos, ¿verdad? Bien, entonces fundamentos de electricidad. Aquí, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Lo que vamos a ver es cómo se inició la electricidad, ¿verdad? Cómo fue avanzando, cómo el concepto de corriente eléctrica, voltaje o tensión en electricidad, resistencia eléctrica. Esos son parámetros bien básicos cuando vamos a estudiar electricidad, ¿va? Y otras, potencia eléctrica, los circuitos eléctricos, qué leyes los rigen, ¿va? Cómo se analizan, cómo se resuelven. Eso es lo que trata básicamente esta unidad, ¿va? Porque a la hora de hacer, por ejemplo, instalaciones eléctricas, y después digo que van conectados en paralelo y después digo que van conectados en serie, ¿va? Entonces lo de circuito serie y paralelo y mixto, serie y paralelo, es básico conocerlo. Bien, en el tópico 1.1 dice teoría electrónica. ¿De dónde surgió la palabra electricidad, electrón, electrónica? Porque todos tienen el mismo origen. Entonces sucede pues que en Grecia pues los griegos, hablamos de 700 años antes de Cristo, pues, observaban que al frotar una barra digamos, de una resina de árbol, ¿verdad? Con algún paño o piel de animal, pues piel de animal, me imagino, los griegos observaban que atraía pedacitos de corteza de árbol. Y entonces lo que estaban ellos comprobando es que se electrificaba, pues, pero ellos no hallaban, habían explicaciones absurdas de que el ámbar quería comerse los pedacitos de corteza de árbol, ¿no? Pero en un futuro se vio que era el fenómeno de electrización por frotamiento que estaba dando. Entonces, en griego, ámbar, esa resina de ese árbol, se dice electrón. Entonces, como un montón de explicaciones de fenómenos vinieron desde la sociedad griega, fue una sociedad pensante, científica a su manera, desde ese tiempo. Entonces, en honor a esa preocupación de esa sociedad por darle explicación a las cosas, pues que se han retomado nombres griegos para aplicarlos hoy en día en tiempos modernos. Entonces, ámbar significa electrón, y de aquí, de esta palabra electrón con K, ya se derivó electricidad, el electrón, pues la partícula que gira en el núcleo, electrónica, etc. O sea que esa es ¿cómo se llama? La explicación, ¿verdad? De dónde viene esto. Ahora bien, en la teoría electrónica, acuérdense que esto pues pasó siglos para que sean 700 años antes de Cristo y para que a mediados del siglo XVIII pues ya la gente empezara a preocuparse pues en estudiar el fenómeno de la electricidad, ¿verdad? Tardó bastante tiempo. Pues sí, porque nadie ha visto un electrón, ni una serie de electrones que van dentro de un alambre, ni un átomo. Pues.
ejemplo, aquí he presentado este átomo, pues este es un modelo de imaginación como. Y hubieron teorías electrónicas de modelos de electrones, de Rutherford, de Thomson, etcétera, ¿vale? Pero al final, en los experimentos que se hicieron, pues aquí tenemos un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón. Entonces hicieron experimentos de dejar partículas alfa, y todas atravesaban, pero unas rebotaban al centro. Entonces los científicos deducieron que al centro había algo más sólido, a lo cual se le llamó núcleo. Y que los electrones giraban en una nube, en órbitas elípticas azarosas, ¿verdad?, en torno al núcleo. Posteriormente, con más investigaciones, se dio cuenta que estas tenían carga negativa, los electrones, y los protones tenían carga positiva, ¿verdad? Entonces, pero cuando un átomo no está excitado, pues está en equilibrio. La misma cantidad de carga de electrones es igual a la cantidad de carga de protones, porque si a un material le quitamos electrones, lo damos cargado positivamente, si hablamos de electrostática, pues, porque todo esto vamos a estudiar la electrostática, pero esto lo vamos a pasar más rápido, ¿verdad? Va a ser nada más como algo más informativo, ¿verdad? Y esta unidad vamos a recargar más en lo que es corriente eléctrica, circuitos eléctricos, cálculos de potencia eléctrica, ¿verdad?, que reparar en esto de la electrostática, porque la electricidad empezó a estudiarse pues con la electrostática. Electrostática significa cargas en reposo, cargas eléctricas. Bien, en otros átomos de diferentes elementos hay nube de electrones. En el hidrógeno que tienen un electrón y un protón, pero en otros átomos es una nube de electrones que está en torno al núcleo. Un átomo estable no excitado tiene igual cantidad de carga eléctrica que igual cantidad de carga positiva. Entonces un átomo consiste de electrones, protones, neutrones. En el núcleo están los protones y neutrones. Los electrones y protones tienen la misma carga en cantidad, ¿verdad?, 1.60218 por 10 a la menos 19 coulomb. Lo único que los electrones negativos y los protones positivos, pero la cantidad de carga es la misma. La unidad en el sistema internacional de carga es el coulomb, que simplemente es una C mayúscula, ¿verdad? Bien, de aquí pues se dedujeron varias cuestiones, que la carga eléctrica siempre se conserva. O sea que los átomos ya están en el universo, ¿verdad? Tienen carga positiva al centro, carga negativa rodeándolo. Un átomo de aluminio no es lo mismo que un átomo de cobre, ¿verdad? Tiene su propia configuración electrónica en cuanto al átomo se refiere, ¿verdad? Ahora bien, la física trabaja con lo que ya estaba, porque podríamos pensar, bueno, ¿y quién hizo los átomos? Entonces sería como quién creó el universo, porque un átomo de aluminio aquí o en cualquier parte del universo es el mismo átomo. Ahora, que pueden haber elementos que no hemos descubierto, ¿verdad?, o combinaciones, pues que puedan tener otra configuración, ¿verdad? La otra situación que se llegó a la conclusión, pues la carga eléctrica siempre se conserva. Quiere decir que los átomos siempre van a estar, pues, y que la cantidad de carga sumada de estos dos siempre va a ser igual a cero. Si le sumamos positivo y negativo, la misma carga es cero. Entonces eso significa que la carga siempre se conserva. La otra situación que se investigó de que la carga está cuantizada. O sea, ¿a qué se refiere esto de cuantizada? Si hablamos de la física cuántica, la menor partícula eléctrica que hay es la de un electrón. Y aquí le ponemos más o menos, porque si es más, este electrón se convierte en protón, si es negativo es propiamente un electrón. Está en paquetes, ¿verdad? 1E, 2E, 3E.
nunca va a haber la mitad de un electrón o 1.5 de electrón, no, ¿verdad? Entonces van en cantidades discretas, ¿verdad? No hay fracción de electrones. Es hasta lo que ahorita pues se conoce de la carga eléctrica. Y pues los científicos llegaron a calcular pues el valor de la carga eléctrica, que es igual a 1.60218 por 10 a la menos 10 Coulomb, que es la unidad del sistema internacional. Ahora bien, si hablamos de Coulomb, pues Coulomb fue un científico francés, ¿verdad? Que lo que los griegos empezaron a observar en ese tiempo, él construyó una balanza electrostática, donde hizo un experimento donde cargaba dos cuerpos, ¿verdad? Positivo, 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 negativo, los acercaba, los alejaba, ¿verdad? Claro, con un dispositivo pues, que él había diseñado. Y entonces dedujo la siguiente relación. Y llegó a la conclusión de que cargas eléctricas se repelen, iguales, se repelen, y que cargas desiguales se atraen, ¿verdad? Y es ley universal, ¿no? Y dedujo esta ley. Cuando dos cargas a distancia R, Q1 y Q2, están aquí, si no pongo aquí negativo, si no hay nada, las tomo como positivas. Si son dos positivas, se van a repeler con una fuerza F a una distancia R. Entonces Coulomb de una sola vez dedujo a través de proporcionalidad, ¿no?, que la fuerza eléctrica era proporcional al producto de las cargas, ¿no? Ahí lo pongo entre barras porque si es negativa, pues el valor negativo del valor absoluto de una cantidad negativa siempre es positivo. Se toman que siempre como positivas, pero uno de acuerdo a la configuración, si este fuera negativo y este positivo, se atraerían, pero como las dos, o si son las dos negativas, se repelen, si las dos son positivas, también se repelen. Entonces, y que la fuerza era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. O sea que al irlas alejando, pues esta fuerza va disminuyendo considerablemente, porque está elevado al cuadrado. Y a esto fue lo que se le conoció como ley de Coulomb. En honor al científico francés, ¿verdad?, que dedujo esta ley, muy aplicada en electrostática, ¿verdad? Nosotros podemos ver una configuración de carga y sacar una fuerza resultante. Pero, como les digo, la electrostática, pues no le vamos a dar, no vamos a hacer mucho énfasis, pero como usted en el programa, al menos mencionarlo, ¿verdad? Bien, también se investigó que una carga eléctrica, aquí tenemos una carga eléctrica puntual, ¿no? Puntual significa que es una carga punto, pues, que no es un cuerpo cargado, sino que nos imaginamos que un punto infinitesimal es una carga. Entonces ella genera líneas de campo eléctrico. Si fuese negativo, las líneas van hacia la carga. Esto fue comprobado y ha sido comprobado pues, en prácticas de laboratorio. ¿Qué significa esto? Que la carga eléctrica, por el hecho de ser carga eléctrica ya en la naturaleza,
ella genera a su alrededor un campo eléctrico. Este es de repulsión y este es de tracción. Si yo pongo una carga de prueba Q sub 0, como la carga de prueba se considera positiva, aquí esta sufriría una fuerza de repulsión F. Y aquí esta, en base a las leyes de la carga eléctrica, una fuerza de repulsión. Si tuviéramos el caso de una carga positiva y una carga negativa. Entonces quiere decir que alrededor de acá, de cada carga, existe un campo eléctrico. Un campo eléctrico que me está, como la carga de prueba, va a detectar que existe campo eléctrico. ¿Ah? Así como el campo gravitatorio. ¿No? Si yo pongo una, aquí está la Tierra, y genera un campo gravitatorio de atracción. Esta sería como una masa de prueba. ¿No? Hay una fuerza que la atrae. Pues similar es el campo eléctrico, en ese sentido. Y entonces la carga de prueba nos sirve para detectar de que la carga eléctrica está generando, y esto pues sería así. O sea que el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico tiene la misma dirección del vector de fuerza eléctrica. Y Q sub 0 es la carga de prueba. Esta es la relación que habría. Si combino esto con la ley de Coulomb, podría yo demostrar que el campo eléctrico es igual a la constante electrostática, la carga que genera el campo sobre la distancia elevado al cuadrado. Esa sería la magnitud del campo eléctrico. Bien, el valor de la constante electrostática por efectos más de información tiene un valor de 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Algunos lo ocupan como 9.0, que es para mí más práctico. Este valor fue deducido por el señor Coulomb, ¿verdad? Que muchas veces lo ocupan como 9.0, otros lo ocupan por 8.99 por 10 a la 9. Newton, unidades SI, va, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ese es el concepto de campo eléctrico. Ahora bien, dentro del campo eléctrico aquí hay un potencial eléctrico y aquí hay otro potencial eléctrico. Un potencial eléctrico viene dado K por Q sobre la distancia de la carga hasta qué punto se quiere. Aquí hay un potencial eléctrico 1, aquí hay un potencial eléctrico 2. Supuestamente el potencial eléctrico 1 sería mayor que el potencial eléctrico 2. Esta diferencia de potencial aquí dentro del campo eléctrico es lo que nos da el voltaje. La diferencia de potencial, ¿verdad?, que nos va a ser útil. Hay 3 parámetros que nos van a ser útiles aquí en el fundamento de electricidad. El voltaje, que es lo mismo que diferencia de potencial eléctrico o tensión. Las tres definiciones significan lo mismo. Se conoce como diferencia de voltaje o simplemente voltaje, hablando técnicamente.
y o tensión. Pues de la compañía eléctrica le llaman tensión, ¿va? Puede ir baja tensión, media tensión, alta tensión, ¿va? Refiriéndose a voltajes pequeños, voltajes medianos y voltajes altos. Baja tensión podría ser 110 o 120 voltios. Media tensión podríamos hablar de 6.000 voltios, 7.000 voltios. Y alta tensión podemos hablar de 60.000 voltios. Eso se maneja pues en las centrales hidroeléctricas, con esos valores. Bien, pero para que haya diferencia de potencial, ya hablando aquí en un toma corriente hay una diferencia de potencial o voltaje. Está la línea de fase y la línea neutra. Entre la fase y el neutro, si es la monofásica, muchas veces hay 110 voltios de corriente alterna. Entonces se necesitan dos polos para que haya diferencia de voltaje o simplemente voltaje. Nunca vamos a poder tener un voltaje solo en una línea, no. Tienen que haber dos puntos de diferencia. Ahora bien, no hay que confiarnos, ¿verdad? Que entre la línea de fase y tierra puede haber voltaje. Así que en una instalación eléctrica, si no nosotros simbolizamos bien cuál va a ser la línea neutra y cuál es la fase, va y cambiamos, ¿verdad? No nos damos cuenta y cambiamos. Quiere decir que si yo estoy tocando tierra y toco una línea de fase, creyendo que es la neutra, me puede dar un choque eléctrico. Pero si agarro la neutra y estoy en tierra, no pasa nada. Por eso es la situación de saber pues, cuál es la fase, cuál es el neutro. Y en circuitos de corriente directa, positivo y negativo. Esto de la electrostática, pues lo vamos a pasar un poco rapidito, ¿verdad? Porque más los días jueves voy a estar poniendo algunos videos pues que refuercen lo que yo estoy diciendo, tal vez en una forma más práctica, porque en vez del video el profesor que está allí pues tiene algún equipo básico y hace unas demostraciones para que pienso que son importantes. Yo aquí pues no tengo equipo, pues por la misma situación que estamos pasando de la pandemia, pues estamos viendo cómo pues el estudiante no pierda su tiempo, que coja las asignaturas, ¿verdad? Porque estamos en una situación que nunca habíamos estado, ¿verdad? Lo conocíamos por historia de las pandemias, pero se ve que es una cosa seria, ¿verdad? Es un reto a la ciencia también. Entonces nos quedaríamos hasta acá el día jueves. Siempre van a esperar pues algunos videos pues relacionados con lo que yo hablo. Así que les agradezco mucho la atención pues y ahí quedaremos pendientes de alguna comunicación.